Cuando jugamos me hacen reír. Me hace reír los videos de YouTube. Un perro que se llama Minecraft. A mí me gustaría hacer muchas cosas. No sé, que Dios me dé muchos éxitos para yo poder ayudar a los demás. Hoy hacemos un pequeño espacio en nuestra serie, Recalculando la Ruta, porque vamos a hablar hoy de la celebración que tenemos de los hijos del corazón. ¿Vieron qué rica la risilla en la entrada, en la cortina? No hay nada más lindo que oír a un niño reír, ¿verdad? Pero no todos nuestros niños hoy ríen. Hay muchos que en lugar de risas tienen lágrimas y que en lugar de sonreír lloran. El maltrato infantil es un cáncer que puede tomar muchas formas, desde la violencia física, sexual, psicológica y emocional, hasta el abandono o la negligencia en su cuidado. Y puede tener consecuencias muy graves que van a influir en el largo plazo en la vida de los niños y de los jóvenes que lo sufren, pero también, además de convertirse en abandono infantil, pueden llegar a causar cosas irreparables como la muerte. Durante el 2024 el PANI recibió 94.240 denuncias por supuestos abusos sexuales, maltrato físico, negligencia y abuso emocional contra, escuchen, 125.709 niños y adolescentes. En Costa Rica, según los datos del 2023 del PANI, existen alrededor de 127 organizaciones no gubernamentales de carácter residencial que tiene convenios precisamente con el PANI para la atención de niños, niñas y adolescentes. ¿Sabían ustedes que nosotros estamos entre esas 127? La Asociación Excelencia Familiar, que es nuestra casa, que es de nuestra iglesia, es una de ellas. Dios no ha olvidado a sus niños, no olvida a sus niños. Vean lo que nos dice Isaías 49 del 15 al 16. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Como iglesia, estamos llamados a mostrar ese Dios que no ha olvidado a nuestros niños en riesgo. Jesús tiene un mensaje poderoso, no solo para los niños, sino también para todos nosotros como iglesia, y nos enseña en la manera en que Él ve a los niños y cómo debemos verlos y cuidarlos nosotros como su iglesia. Oremos para poner nuestra reunión en sus manos y que abran nuestros corazones. Señor, te damos gracias porque tú eres omnipotente, omnisciente. Estás aquí en medio de nosotros. Danos tus ojos, Señor, para ver como tú ves, para amar como tú amas, para cuidar como tú amas, con total protección, con total celo, Señor. Ayúdanos a ver en nuestros niños, en nuestra niñez, ese nicho que necesita de ti, que necesita llegar a tus pies, Señor, y que seamos nosotros, la iglesia, los encargados, los responsables de cumplir con esa misión que es realmente para lo que nos has comisionado, Señor. Que hoy el entendimiento, que hoy los corazones se rindan a tus pies, Señor, y que veamos más allá de nuestros asientos, de nuestros cómodos asientos en la iglesia, sino de la necesidad y de la obligación de que nuestra iglesia salga a las calles a atender a esos que también son tus hijos. Así lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La violencia contra la infancia de cualquier tipo, física, sexual, emocional, es una crisis mundial. No tenemos el monopolio, Costa Rica no lo tiene, y lamentablemente se produce en los hogares, en las escuelas, en las comunidades y hoy en día en el internet. Las sonrisas de nuestros niños están siendo robadas, y lo peor, se roban en esos lugares que deberían ser seguros para ellas. ¿Quiénes son esos ladrones? Vamos a identificar tres nada más. El primero, muy conocido, que es la desintegración familiar, la pérdida del núcleo familiar, ya sea por divorcio, por abandono, por violencia, por ausencia de los padres. Nos deja a los niños sin un marco afectivo y moral que necesitan para poder tener un ambiente donde crecer seguros.
¿Qué nos da como consecuencia? Pues que aumentan los casos de abuso, de negligencia y de falta de identidad emocional en los niños. Deuteronomio 6, del 6 al 7 nos dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Saquemos de ese texto los verbos. El primero, grábate. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos instruir a nuestros niños si nosotros no estamos instruidos. No podemos mostrarle un Dios que no conocemos. Tenemos que empezar por casa. Incúlcaselas. No es solo hablar, es testimoniar, es ir con ellos a la iglesia, es orar en familia, es darles tiempo de calidad, no de cantidad. No es llevarlos a largos paseos donde ellos van a estar por un lado y nosotros metidos en el trabajo. ¿Y cuándo? Siempre. Casa, camino, acuestes y levantes. Siempre, en todo momento, con ellos. Bendígalos. Pero voy más allá, no solo en esos momentos. Él siempre incluye aquellos momentos en que estamos solos. Es un buen momento también para orar, para bendecirlos, para pedir protección. Los padres son los llamados a guiar, nutrir y proteger. Cuando un padre o madre cumple el rol espiritual, el niño crece en un ambiente donde el amor reemplaza el miedo y la disciplina se equilibra con ternura. La familia fue diseñada por Dios como el primer refugio del alma infantil. No debe ser el lugar de maltrato y abuso. Dios estableció a la familia como el primer círculo de protección del ser humano. Desde Génesis, los padres son los primeros maestros, pastores y cuidadores de los hijos. No es la escuela, no es el gobierno, no son las ONG. Somos nosotros, padres, los primeros responsables. A nosotros nos toca. Tampoco es la iglesia. No crean que es la iglesia la que se encarga de educar. Nos toca a nosotros. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonarán. No dije déjenlo en manos de terceros. Instruye, es una orden directa. Pero la paternidad no es dominio, es el reflejo del carácter de Dios Padre. Al ser nosotros padres buenos, ellos están viendo al Padre de Dios haciéndolo. Pero a veces el abuso no es solo físico. Hay abuso emocional, verbal, espiritual y obviamente la negligencia. Cada vez que un padre ignora, humilla y o abandona, hiere la imagen de Dios en su hijo. Hay un dicho que decía mi abuela que dice: si siembras vientos, cosecharás tempestades. Aquí más de uno se lo sabe y se hizo el ruso para que no dijeran que está con mi edad, pero bueno. Jesús fue muy claro en Mateo 18:6. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Mi esposa y yo tuvimos la bendición de estar en Israel y ahí vimos una de estas piedras de molino. Yo personalmente no me imaginaba que fueran tan descomunales. Es que no solo son grandotas, sino que son anchas. Y me imaginaba eso amarrado a mi cuello y yendo al fondo del mar. Esta advertencia muestra cuán grave considera Dios el daño contra nuestros inocentes, contra los niños que están en la calle, contra esa niñez desvalida. El abuso destruye la confianza, mata la fe y deja heridas que solo Cristo puede sanar. El abandono emocional, la ausencia del amor, del abrazo, de la atención, deja marcas invisibles, pero son muy profundas. Vean, ustedes me ven así, todo lindo, todo bueno, como un querubín. Pero yo antes era un demonio, literalmente un demonio. Y recuerdo en una ocasión que iba a dejar a mis hijas a la escuela. Y yo siempre era muy violento, estaba lleno de ira. Se metió un carro y yo estaba deseando que alguien me provocara, siempre. Y me dio cólera. Entonces cuando vi que frenó en el semáforo, yo frené, me bajé del carro, lo saqué por la ventana y lo arrastré por toda la calle. Cuando regresé al vehículo, mis hijas estaban atrás llorando y la mirada que tenían era de terror. Y en ese momento me di cuenta que mis hijas no me amaban, que mis hijas no me respetaban,
mis hijas me temían. Yo ejercía la autoridad a través del temor, del pánico. Y eso es parte de lo que no es una paternidad responsable. ¿Por qué? Porque el abuso y el abandono niegan la esencia del amor de Dios, pero también contradicen el evangelio. No es lo que nos pide. Cuando un padre ora con su hijo, lo escucha, lo corrige con ternura y lo afirma en su identidad, está levantando un muro espiritual, una protección contra el maltrato y el abandono. Porque los padres piadosos engendran generaciones sanas. El corazón de un niño es un jardín. En nosotros está sembrar espinas o sembrar rosas. Nosotros somos los encargados, nosotros tomamos la decisión, porque la cultura contemporánea lo que promueve es autosuficiencia, relativismo moral, desprecio por la fe. Entre menos conozcan a Dios mejor, es el plan del demonio, obviamente. Y cuando dejamos nosotros de enseñar a los niños quién es Dios, los ídolos del mundo ocupan su lugar. Entonces nuestros hijos andan con la camisa de la bichota, ¿verdad? Oyendo a Bad Bunny, enamorándose de Bad Bunny, yendo hasta los conciertos, oyendo a Chris Brown, o si no, siguiendo teologías, materialismo, el hedonismo, porque nosotros no les hemos enseñado dónde está su verdadero valor, que está en Dios, en ese Dios que vive en ellos. ¿Cuáles son esos ladrones? Identifiquemos un poco los ladrones. Ya identificamos el primero, que es la desintegración familiar. El segundo es la pobreza y desigualdad económica. La escasez de recursos impulsa a muchos niños al trabajo infantil, la desnutrición o incluso la calle. En consecuencia, se interrumpe su educación, se pierden las oportunidades de acuerdo a su desarrollo y se aumenta la vulnerabilidad ante la explotación. Dice Proverbios 14:31: el que oprime al pobre ofende a su criador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. La injusticia social no solo empobrece cuerpos, también roba futuro y desencadena en la mayoría de las ocasiones en violencia intrafamiliar y social. Muchos de nuestros niños hoy crecen en un entorno rodeado de pandillas, drogas y armas. Su mente se empieza a moldear con miedo, agresividad, o se retraen y empezamos a reproducir el ciclo del trauma. Y nuestro Dios no es ajeno a los conceptos de pobreza y desigualdad, porque la desigualdad es un terreno fértil donde la pobreza y el abandono crecen. Y la Biblia tiene palabras muy duras para esto, porque un sistema donde la brecha social es mayor entre los que tienen y los que no tienen se hace cada vez más grande y la injusticia más. ¿Y saben cuál es el problema? Que las víctimas son nuestros niños inocentes. Son las víctimas colaterales. Cuando un sistema es injusto, son los más pequeños los que sufren. Y la pobreza no es solo falta de dinero, no. Es falta de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al trabajo decente. Y esa presión constante agota, crea más desesperanza y puede llegar a que un padre diga: mi familia, mis hijos están mejor sin mí. Y llega el abandono. Una madre también puede decir: ya no lo puedo sostener, no tengo los recursos, y viene el abandono. Una familia incluso puede estar físicamente presente, pero el estrés tóxico de pensar en la pobreza, en lo que viene, hacen que los padres esos que están luchando por sobrevivir no tengan la capacidad emocional para brindar amor, atención y la estabilidad que un niño necesita. Lamentaciones 2:19, escrita hace miles de años, nos da una realidad que hoy es actual. Levántate, clama en la noche, el comienzo de las vigilias, derrama como agua tu corazón en la presencia del Señor. Levanta Él tus manos pidiendo la vida de tus pequeños que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Esta imagen que dice Lamentaciones, lamentablemente, también es una realidad hoy en nuestra Costa Rica. Niños que desfallecen en las esquinas de las calles, abandonados y con hambre. Es la consecuencia de un sistema que ha fallado, de una iglesia silenciosa. Es un cuadro que hoy nos llama a replantearnos nuestra labor como iglesias, pero sobre todo individualmente como cristianos. Yo personalmente creo que nada puede provocar más la ira en el cielo que la injusticia contra nuestros inocentes.
Ellos son los que sufren. El tercer ladrón es la exposición digital sin control. O sea, vivimos en un mundo en que el acceso temprano al internet, a las redes sociales y a contenidos inapropiados pone a nuestros niños frente a la violencia, la pornografía y la manipulación. Es increíble ver cómo niños de menos de 8 años ya tienen acceso a un celular o a una tableta o a las redes sociales, y con eso aceleramos la pérdida de su inocencia. Empezamos a ver cómo se empiezan a comparar, que yo quiero ser como esta y que aquí salió más bonita, y que el selfie para ver quién tiene la trompa más grande. La ansiedad y la adicción, todos buscan el like, todos buscan el valor de afuera. Filipenses 4:8 nos dice y nos llama especialmente a pensar en todo lo que es verdadero, justo, puro y amable. ¿Está eso en las redes? ¿Está eso en el internet? Es lo que nosotros les permitimos que vean. La tecnología sin guía espiritual es el nuevo depredador invisible de nuestra infancia. Es un ladrón que acecha y que se esconde. Las redes sociales sin supervisión lo que han hecho es abrir una puerta muy peligrosa hacia el abuso, la manipulación y el maltrato invisible. Un espacio sin filtros, sin control y sin guía espiritual. El Dios de muchos de nuestros niños está en las mangas y en esas cosas que ven, ¿verdad? Porque no han oído hablar de nosotros, de parte nuestra, de un Jesús que sí es el verdadero héroe. Es el que murió por nosotros en una cruz. Lo que antes ocurría en las calles, ahora ocurre detrás de una pantalla. De los sonidos, de la música, en la privacidad de un dispositivo como el celular o como la tablet. Ya el abuso no es solo físico, sexual, emocional, psicológico, ahora es digital. Además, dice Mateo 6:22, los ojos son la lámpara del cuerpo. Por lo tanto, si tus ojos son buenos, todo ser disfrutará de la luz. Por la mirada entra lo que llega al corazón de nuestros niños. Por la mirada. Los niños viven expuestos a imágenes violentas, a lenguaje sexualizado, a conductas destructivas. Y eso lo que produce es la normalización del abuso. Lo que ven ahí es lo normal. Por eso está ahí. Y muchos niños empiezan a reproducir lo que ven y convierten el daño en un ciclo, porque lo ven normal. Las redes además se han convertido en una herramienta para todos los depredadores digitales. Se esconden tras perfiles falsos en las redes sociales, en los videojuegos en línea. Eso es terrible, ¿verdad? Cuando se empiezan a conectar en líneas, en aplicaciones, y por medio de engaños, chantajes, promesas, los convierten luego en víctimas de pornografía infantil, de pedofilia, de abuso sexual. Y este abuso digital muchas veces se esconde en nuestros niños bajo el miedo o la vergüenza. ¿Qué dice el Salmo 10 del 8 al 9 que es aplicable a estos nuevos depredadores? Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina en emboscada al inocente. Cual león que acecha en su guarida, listo para atrapar al indefenso, le cae encima y lo arrastra en su red. El depredador moderno ya no está en las calles, está en la red. Y vean, muchos padres por cansancio, por desconocimiento le dan dispositivos a sus hijos. Esas son las niñeras digitales. Ayer estaba con mi esposa en un restaurante y entró un amigo, un conocido, con su hijo pequeñito, como de 4 o 5 años, ambos a desayunar con la abuela del niño. El niño no hizo más que sentarse y el papá sacó una tablet y se la puso así. Y el niño se quedó ahí y no compartió con nadie. Y cada vez que el niño hacía así, le cambiaba el programa para que viera otra cosa. Hoy en día no se habla. Los niños pequeños con las tabletas en el restaurante, jugando, viendo el video, los muchachos contestándose y mandándose Face y todo lo que se mandan, y los padres trabajando. Yo conozco familias incluso que en un restaurante se mandan por WhatsApp lo que van a ordenar. Ya no hay contacto familiar, y eso es también violencia, es una forma de maltrato. La ausencia de diálogo en la familia es un abuso emocional. Vean, las redes le mienten a nuestros niños sobre quiénes son. Solo Dios le dice la verdad sobre su valor. Es el único que nos conoce, nos hizo. Criar sin dirección es dejar al niño a merced del mundo. Y
es que el abuso y el maltrato ya no se ejercen solo con golpes o gritos. Ahora se ejercen con clics, con silencios, con descuidos. Cada pantalla sin guía puede ser una sombra. Cada hogar con oración puede ser una luz. ¿Y qué tenemos nosotros como iglesia que hacer? Recuperar esas sonrisas perdidas. Nuestra tendencia es a cuidar a nuestros niños en riesgo social ya en forma tardía. Necesitamos aprender a protegerlos desde nuestros hogares. En nuestros ministerios de hijos del corazón, llámese hogares de acogimiento, llámese albergues PANI o excelencia familiar, hemos visto cómo todos estos niños en situación de riesgo ya no sonríen, lloran. Sus sonrisas les fueron robadas. Y la pregunta que hoy lanzo para nosotros como iglesia es: ¿y qué estamos haciendo nosotros para rescatar esas sonrisas? La palabra nos da la guía de lo que debemos hacer. Dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Familia, seguir a Cristo no es una religión, no es un fin de semana en la iglesia, es una relación, es de todos los días. Este video que les voy a pasar, que quiero que pongan atención, demuestra muy claramente lo que es la religión pura. Religión pura. ¿A qué nos referimos cuando decimos religión pura? Religión, una palabra que resulta hasta un insulto para algunos, muy fuerte para traer a conversaciones y puede ser incómoda cuando no sabemos cómo contestar a una simple pregunta. ¿Cuál es tu religión? Sentimos como si están sobrepasándose, dando un paso firme para juzgar, porque una respuesta incorrecta puede levantar una guerra cotidiana de palabras que se cruzan y no tienen regreso. Y ahora, si a esto le agregamos la palabra pura, religión pura, ¿qué quiere decir eso? ¿Existe tal cosa como una religión pura? ¿Cómo podrá ser este conjunto de creencias sin defectos o faltas? Lejos estamos de ser puros, de jamás fallar y amar con tanta naturalidad que no se note el esfuerzo. Pero conocemos un amor que permanece, que no duda y que luchó hasta la última gota de su sangre para mostrar su afecto. Luchó hasta el fin por amarnos bien. Entonces, ¿religión pura? ¿Cómo? Siguiendo unos pasos que no sean los nuestros, aprendiendo a amar de una manera contracultural, pensando más allá de nuestro propio beneficio sin esperar algo a cambio por nuestras obras. Un amor sacrificial, un amor constante que persevera, que perdona y olvida. Un amor que es diferente al que conocemos. Una religión pura y sin mancha es aquella que refleja un amor más profundo al humano, aquella que se levanta dejando su comodidad y se acerca a terrenos sucios, peligrosos, abandonados y heridos. Es aquella que extiende su mano a los que se esconden sin esperanza y los que han recibido rechazo a lo largo de sus días. La religión pura es aquella que al verla brilla, no por los talentos que demuestra, sino por el amor, la misericordia y la compasión que ha extendido. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura es aquella que es pura porque ha recibido el amor más puro que existe, el de Cristo, y por lo tanto puede amar de la misma manera. Amamos porque hemos sido amados. La religión pura es amor puro. Familia, muchos de los niños hoy están solos, han sido abandonados, han sido separados y silenciados por sus familias, por sus seres queridos, por la sociedad. Los hemos invisibilizado, les hemos robado sus sonrisas. Y nosotros, ustedes y yo, ¿qué estamos haciendo? Recuperar sus sonrisas no es un llamado,
no es una petición, es un recordatorio de nuestra obligación como iglesia. Un versículo o los versículos base que yo uso en nuestra labor en los hijos del corazón como excelencia familiar es Marcos 10 del 13 al 16. Dice así: cierto día algunos padres llevaron sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Los padres llevaban los niños a Jesús para que los bendijera. Y los niños que no tienen padres, los niños que están allá afuera, que duermen en las calles y que no tienen qué comer, los niños en los albergues del PANI, ¿quién los lleva ante Jesús para que los bendiga? ¿Quién? Bueno, nos toca a nosotros. Nos toca. Cuando a mí me toca ir a solicitar una donación a una empresa, a un gran empresario, a un grupo de beneficencia, siempre les digo lo siguiente: nosotros, al igual que las otras 126 organizaciones, proveemos techo, alimentación, vivienda, educación. Pero Excelencia Familiar tiene un plus, tiene algo más. Nosotros llevamos nuestras niñas a los pies de Jesús. Eso es un plus. Eso es lo que hacemos como iglesia, marcamos las diferencias. Somos los padres que llevamos a sus hijos frente a Jesús para que Él los bendiga y para que le imponga sus manos. Esa es la diferencia, eso es lo que damos de más. Pero estamos nosotros en los brazos de Jesús, llevando a nuestras hijas del corazón, hijos del corazón, a que encuentren lo que el mundo les niega: aceptación, valor, amor y una gran bendición. Nosotros, familia, estamos llamados a ser esos brazos, ese corazón, ese Jesús que vive, que apartó a todos los adultos y que puso a los niños, no a un costado, en el centro. Fue lo más importante para Él. Esos niños que no conocía fueron lo más importante para Él, porque los padres reconocían en Jesús la fuente de bendición y buscaban ese toque sanador para sus hijos. Nosotros como iglesia tenemos que hacer lo mismo. Sabemos que Dios es que Jesús es el que puede bendecir, sanar y restaurar. Pues entonces llevémoslos para que puedan estar enfrente de ese toque sanador. Una madre o un padre que ora cada noche con su hijo está acercándolo a Jesús más de lo que imagina, y con ello dando el primer paso para que nuestros niños sean sanos. Saben que en nuestra iglesia hay ministerios con personas hermosas, donantes, voluntarios de Excelencia Familiar, de albergues, hogares que reciben niños, pastoral juvenil, pastoral infantil, héroes de la fe para mí, que están formando un equipo de rescate de sonrisas, entregados y que luchan por la niñez. Quiero presentárselos. Quiero que sepan qué hacemos nosotros en la iglesia. Somos la familia García Esquivel, tenemos cerca de 11 años de estar en el Ministerio de Hogar de Acogimientos, y lo que consiste es en que niños de albergues vienen a vivir con nosotros 24/7. En nuestra casa hemos recibido 7 niños de acogimiento de muy corta edad. Y no importa de qué edad vienen, así sean de semanas o de meses, el niño siempre viene sumamente asustado. Algo que hacemos como familia, ¿verdad? Y que es lo más importante, y creo que es el llamado que Dios nos ha hecho, es sembrar la palabra en ellos. Este chico, cuando llegó a nuestra casa, lloraba mucho en las noches. Él tenía 2 años y pasaba llorando, siempre diciendo: tengo miedo, tengo miedo. Inclusive pasé una semana con él, un poquito más, donde él no se acostaba en la cama. Y recuerdo que empezamos a enseñarle este versículo: el día que tengo miedo, yo en ti confío, que está en Salmo 53:3. Y él empezó a repetirlo y todos los días lo repetíamos y le hablábamos de Jesús. Y una de las cosas
que para mí fue un testimonio que impactó muchísimo a mi corazón fue cuando él tenía que salir del país porque iba a regresar con la familia biológica que era de Panamá. El PANI llegó a nuestra casa y cuando la trabajadora social entró a la casa y vio al niño, ella le preguntó, ¿y quién te dio esa sonrisa? Y ese niño de 2 años y medio que tenía en ese entonces, él dijo, me enseñó Jesús. Fue algo que llenó nuestro corazón de verdad, porque esa es la idea de nosotros, enseñarles a amar a Jesús y que si ellos se van, se sientan amados, porque eso es lo principal, que sepa que Jesús está con ellos y que ellos son amados por el Señor. Con estos 7 niños que hemos recibido, hemos visto a Jesús en cada uno de ellos. La transformación en sus rostros, hemos visto el trabajo de Jesús en ellos. Como dice Mateo 25:40, lo que hicieron por mis hermanos, aún por el más pequeño de ellos, lo hicieron por mí. Somos un equipo de voluntarios que visitamos diferentes albergues PANI. Nuestra misión principal es llevar la palabra de Dios y transmitir un mensaje de esperanza basado en diferentes actividades que promovemos para cada uno de ellos. Cuando llegamos a la visita, ciertamente encontramos a chicos preocupados, con caras tristes, de ver que llegan adultos a hacer una visita, y es que pongámonos a pensar, ¿qué harían ustedes si llega algún momento a sacarlos de su hogar? Bueno, esto es lo que encontramos en los albergues cada vez que los visitamos. Luego de un tiempo de trabajar y visitarlos cada sábado, podemos ver cambios en estos chicos. Cada visita es una esperanza para ellos porque les recuerda que tienen un Dios Padre, que tiene un plan perfecto para cada uno de ellos y que precisamente lo que están pasando ahorita no va a ser lo que va a marcar su futuro. Excelencia Familiar es un ministerio de la Iglesia Vida Abundante, en este momento en Coronado. Como ministerio tratamos de que las niñas y adolescentes que llegan a nuestro hogar puedan experimentar no solamente el cuidado y la protección que en algunos momentos no han tenido, sino que puedan sentirse seguras, sentirse en un ambiente cálido, en un ambiente de amor, en un ambiente donde también conocen de Dios y de su amor y de su plan para cada una de sus vidas. Y cada uno de los que trabajamos ahí tenemos en nuestro corazón darle lo mejor cada día. Tenemos niñas que siguen enfrentando muchos retos, que siguen enfrentando algunos temores y sabemos que con ellas tenemos que trabajar muchísimo. Pero encontramos también que en medio de esos retos del día a día, saben que hay personas ahí que están orando por ellas, que las están acompañando y que les están dando las oportunidades que quizá no hubieran tenido en otros ambientes. ¿Qué tal si le damos honra a los que merecen, verdad? Con un aplauso. ¿Vieron todo lo que hacemos? ¿Qué iglesia más activa? Pero déjenme decirle, no es suficiente. No es suficiente. Les debemos más. Ellos y ellas necesitan más. Dice Marcos en su evangelio que los discípulos regañaron a los padres por molestarlos. Nosotros, ¿cuántas veces impedimos con nuestra indiferencia, con nuestro silencio, que los niños lleguen a Jesús? Y Jesús los calla y los pone al centro. Nosotros como iglesia tenemos que hacer eso, callar a la sociedad que los invisibiliza y traerlos ante el Señor, al centro. Y en esta iglesia hay oportunidades, pero ¿saben qué? Nos faltan manos, nos faltan donadores recurrentes, ojalá. Nos faltan hogares que reciban niños. Nos faltan talentos y dones puestos al servicio de nuestras niñas. No más indiferencias. No podemos soportarlo más. Necesitamos devolver las sonrisas. Necesitamos ser quienes creen esa sonrisa. Damos muchas veces las obras y le seguimos robando dignidad. A nosotros no nos toca robar, nos toca restablecer, restaurar. Por eso los invito a que restauremos corazones, a que regalemos esperanza. Una iglesia sin amor es como una puerta cerrada para los que más necesitan entrar. Nuestros niños no quieren oír hablar de Dios, quieren verlo. Y somos nosotros los que lo podemos traer. Creo firmemente que nada contradice más al evangelio que una mano que impide venir a los niños a Jesús. Y dice, continúa Marcos en esos versículos, y tomándolos en los brazos, me impacta. El Jesús, el Dios del universo, el dueño de todo, se inclinó
para recibir a los niños. Se bajó de su trono para tocarlos. Él extiende sus brazos hoy también para tocarlos a través de nosotros, su iglesia. Ese debe ser nuestro llamado, nuestra responsabilidad, nuestro deber. Somos nosotros los encargados de proveer ese abrazo. Hay una anécdota que les quiero contar. Un día estábamos en Excelencia Familiar y llegó el Pani con una niña nueva. Esa niña venía desconsolada, la habían arrebatado de su hogar y tenía una mirada de pánico increíble. Nuestra directora se acercó, la abrazó y le dijo: ¿quieres llorar? La llevó a su oficina y al rato salió esa niña con una sonrisa. Hoy es una niña contenta, es parte del grupo. Eso nosotros lo podemos hacer. Nosotros nos toca regalar sonrisas. Y dice: poniendo las manos sobre ellos, continúa Marcos. En ese momento, en la cultura de la época, la mano representa el poder, la autoridad y la identidad de una persona. Wow, Jesús le dio todo eso a un niño que en ese entonces, al igual que hoy, eran los relegados por la sociedad. Él hizo saber que los niños ocupan un lugar en su corazón, y esa misión nos ha sido encomendada. Nadie es demasiado pequeño ni demasiado roto para no recibir la bendición del Maestro. Ningún niño llega a nosotros como para no poder ser bendecido. Un niño enfermo, triste, enojado, al escuchar que le dices que los amas, que Jesús le ama, sonríe. Y esa sonrisa es una oración viva. Así nosotros tenemos que recuperar esas sonrisas, manifestándoles el amor, la existencia de un padre que los ama. ¿Sabe qué estaba haciendo yo el viernes en Excelencia Familiar? Estaba rodeado con un grupo de nuestras niñas que estaban orando para este mensaje, para que este mensaje les llegara a ustedes, como me ha llegado a mí. Cuando damos, recibimos. Yo fui víctima de abuso y de violencia, pero Dios me cambió. Yo encontré ese padre que hoy le mostramos a nuestras niñas y que hoy me permite hablar sin dolor. ¿Por qué no podemos nosotros hacer lo mismo por tantos niños en riesgo? En mi compartir con nuestras niñas de Excelencia Familiar, y perdonen que use nuestras porque son del Señor, yo he podido comprobar que donde las manos de Cristo tocan, las heridas dejan de hablar. Las hemos visto perder sus familias, enojarse, llorar, reír. Nos hemos equivocado muchas veces, sí, también, pero es por amor, tal vez por celo excesivo. Pero un abrazo y un te quiero les devuelve las sonrisas, pero también dibuja una en la cara de los que se nos dan. Yo sé, y se lo digo por experiencia, yo empecé en Excelencia Familiar como una responsabilidad. Hoy es mi pasión. Esas niñas se merecen todo, todo. Y cuando uno da y llega el día del cumpleaños y te abrazan y te cantan cumpleaños, o el día del padre te llegan a felicitar, o oran por ti antes de ir a la Feria Internacional del Libro para que el libro que voy a presentar se venda porque saben que les va a ayudar. Ellas son las que oran. Eso no tiene precio. Yo recibo más de lo que doy con ellas. Y dice el Padre en Marcos que los bendecía. El verbo en original indica una acción continua. Jesús seguía bendiciendo. Jesús sigue bendiciendo. La bendición que Dios da no es momentánea, es eterna. La bendición de Jesús no se agota, por el contrario, se multiplica. Y cada vez que nosotros damos algo por nuestros niños, tiempo, dinero, talentos, recursos, hogares, oraciones, las estamos acercando más a Dios. Y hoy el Señor sigue diciendo: dejad que vengan a mí. No lo impidas, no lo retrases, no lo razones, solo ven. Ahí están los stands. Mi oración y la de nuestro grupo es que todos ustedes lleguen al final y se apunten a donar, a ofrecer voluntarios, manos que ayuden, brazos que acojan, dones. No podemos seguir siendo una iglesia silenciosa. Es hora de actuar. Solo quienes se dejan abrazar por Cristo descubren lo que significa ser hijos de Dios. El lugar para recuperar las sonrisas de nuestros niños no está lejos. Los brazos que una vez se abrieron en la cruz para ustedes y para mí, hoy se tienen que abrir para ellas. Siguen abiertos y somos nosotros los que tenemos que llevar a esas
a esos niños en riesgo a recibir ese abrazo. Y no es solo darles datos bíblicos, quién abrió las aguas, cuántos animales entraron al arca, es enseñarles, como dice Lucas 12:52, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del amor de Dios y de la gente. No es de un día, no es hoy nada más. Hay que hacerlo constantemente, hay que ayudarlas a crecer, es enseñarles a pensar como Dios piensa, es ayudarles a entender su carácter, sus caminos. No es mantenerlos ocupados los sábados o domingos, es fomentar el desarrollo de su relación personal con Dios, es enseñarles no solo sobre Dios, sino conocer a Dios, es guiarlos a la oración, a la dependencia del Espíritu Santo. Vean, quiero mostrarles algo que para mí vale oro, más, se me eriza el bigote con esto. Este es un pequeño Picasso. Esto que les traje para que lo vean, lo pintó uno de nuestras niñas. Es mío, no lo comparto. Ese cuadro tiene una frase que es de una película, pero a mí me recuerda mi obligación como cristiano. Dice: yo me estaba ahogando cuando te conocí, pero esa luz dentro de ti ha hecho que me sienta llena de vida, y todo lo que quiero ahora es estar cerca de ella, de ti. Como seguidor de Jesús, pienso, me estaba ahogando cuando te conocí. Lejos del amor de Dios, así llegan nuestras niñas a Excelencia Familiar. Esa luz dentro de ti tiene que ser el testimonio de Jesús que debe vivir en nosotros y que tienen que ver esa luz. Ha hecho que me sienta llena de vida. Les hemos devuelto esperanzas, les hemos dado oportunidad de ser amados y no maltratados. Y lo que quiero es estar cerca de ella, de ti. Llevarlas a Jesús para que las bendiga y abrace y darles la oportunidad de volver a confiar en todos aquellos que los han invisibilizado. Qué gran responsabilidad tenemos como iglesia. Los niños detectan la hipocresía. Ellos saben, necesitan ver adultos que oren de verdad, que adoren de corazón, que amen la palabra y que sirvan con gozo. Una iglesia donde las personas se amen entre sí y que los amen a ellos. Que tengan fe, confianza, seguridad, enseñarles a aprender a recibir amor y amar, pero sobre todo mostrarles y que conozcan a un padre que las ama. Un verdadero padre. ¿Requiere paciencia? Sí. Intencionalidad y el esfuerzo de toda la iglesia. Por eso debemos orar por nuestros niños, debemos apoyar con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con nuestros recursos a nuestros ministerios, porque debemos ser una comunidad que vive el evangelio que predican. Debemos moldear en esas niñas ese Jesús que se detuvo a bendecirlas. Existen pequeños allá afuera a quienes anoche la almohada no acogió sus sueños, sino las lágrimas del miedo, el dolor y la cruel sensación de abandono. Hay niños que la noche no está habitada por sueños, sino custodiada por el miedo, acallada por el dolor, abandonados a su suerte. No todos los niños cierran sus ojos y viajan a mundos de fantasía. Para muchos de nuestros niños, la noche es solo eco del miedo, de la punzada del dolor, del frío, del abandono y del hambre. El temor, el dolor, el abuso y el abandono son ladrones de infancia. Son los males que les roban hoy las sonrisas a nuestros niños y que dejan en su lugar muchísimas lágrimas. Pero nosotros debemos enseñarles algo diferente. Dice el Salmo 68 del 5 al 6: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios provee hogar para los desamparados. Esa es la identidad del Dios que nosotros conocemos. Él es el protector por excelencia. Él no actúa solo, lo hace a través de su pueblo, de nosotros, su iglesia. Somos nosotros los llamados a esto. ¿Para quién? Para nuestros hijos del corazón, así los llamamos. Pero ¿son realmente nuestros hijos del corazón? ¿Los amamos de esa forma? En Excelencia Familiar, en hogares de acogimiento, en albergues PANI, nos rehusamos, nos negamos a abandonarles otra vez. Y hoy los invitamos a que sean parte de nuestra cruzada, que se hagan nuestros socios, que produzcamos miles de sonrisas, de miradas cargadas de estrellas, de luz, de esperanzas. Porque negarles los sueños a nuestros niños no es una omisión, es violencia silenciosa. En Jesús siempre hay esperanza, siempre hay oportunidad, siempre hay sonrisas que repartir. Y ver a nuestros niños sonreír es un regalo del cielo. Y por eso estamos aquí,
porque hemos escuchado ese llamado, el eco de sus sueños, el silencio de sus sonrisas. Pero no es una coincidencia, no es caridad, es propósito. La compasión es una decisión, la solidaridad es un acto de valor, y no cuidar de nuestros niños es robarles sus sonrisas. Y la respuesta no está aquí. No está aquí, no en estas 4 paredes. Se requiere que vayamos a los albergues del PANI, que pongamos nuestros hogares para acoger a los niños, que se les dé un hogar. Es amar, suplir, cuidar y proteger a nuestras niñas en excelencia familiar. Es un llamado a asumir nuestra responsabilidad como iglesia y practicar la religión pura que dice Santiago. Les pido que miren un momento a los niños que están entre nosotros y cuando salgan, detengan su mirada en los que están en las calles. Piensen en los que están afuera deseando un calor humano. Ellos no son la iglesia del futuro, ellos son la iglesia de ahora. Jesús los amó y los puso en el centro. ¿Dónde los vamos a poner nosotros? Él nos ha confiado la tarea de acompañarlos para que, como Jesús en su momento, crezcan en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jacob tejió el mismo con sus manos una túnica de lana pura con mangas largas y muy ornamentada para José. Los colores de la túnica que Jacob tejió para José simbolizan sus múltiples sueños. Nuestro padre en su momento tejió una túnica multicolor para cada uno de nosotros. Bueno, hoy es el momento de que nosotros le devolvamos los colores a las túnicas de nuestros niños en riesgo. Están manchadas, están sucias, ya los colores no se ven. Es momento que nosotros les devolvamos el deseo de soñar, el derecho de soñar, el derecho de reír. Quizás la obra más grande de Dios no es cambiar el mundo, sino cambiar el mundo de un solo niño. Y podemos hacerlo juntos. Oremos para cerrar y poner a nuestros niños en manos del Señor. Padre Santísimo, yo te vengo a dar gracias, Señor, por una iglesia viva, por una iglesia que responde, por una iglesia, Señor, que quiere ver con los ojos con los que tú ves, Jesús, a nuestros niños. Una iglesia capaz de acoger con su corazón el dolor, la tristeza, las lágrimas y convertirlas en sueños, en luz, en sonrisas. Pedimos, Señor, para que nos des la fortaleza y la sabiduría para cumplir con esta gran comisión, con esta responsabilidad de llevar a tus hijos, Señor, a tus niños a tu presencia. Que seamos nosotros los que quitemos el techo para poner todos nuestros niños en riesgo en tu presencia. Que todos los voluntarios, que todas las personas que hoy vuelcan su corazón hacia la niñez en riesgo, Padre, sepan que es una responsabilidad, que no pueden simple y sencillamente suplir necesidades sin curar el alma también, Señor. Que estemos dispuestos a dar la milla extra, que nuestros talentos, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras oraciones estén encaminadas a la niñez que hoy tanto lo necesita, aquella que no está abandonada porque tú, Señor, cuidas de ella. Hoy te pedimos, Padre de corazón, que rompas este corazón de piedra y que empieces a darnos esa compasión, esa ternura, ese amor inmenso por los niños. Que hoy no robemos dignidad, que los llenemos de te quiero, de te amo, silenciosos, en la oscuridad o en el anonimato, pero que podamos a través de todo eso demostrarles que no están abandonados, que no están solos, que hay un Padre que los ama, que los abraza, que está pendiente de ellos, que ha oído sus súplicas, sus llantos en las almohadas, sus noches de terror, sus fríos en las calles, el sonido de sus estómagos clamando por un mendrugo de pan. Danos, Señor, la convicción de que tenemos que actuar, que la respuesta es nuestra como iglesia, que la obligación es nuestra como iglesia y que el cambio empieza por mí, hoy, ahora. Que no es momento de soñar, es momento de actuar, Padre. Que así sea, Señor. Amén
y amén. Iglesia, muchísimas gracias por el tiempo.